Buenas noches. Hoy tenemos como invitada especial a Miriam Herr, quien es cineasta anglo-alemana que está en el marco del Festival Arica Nativa presentando una película grabada, por cierto, en nuestra región. Por eso queremos conversar con ella de cómo nació esta idea y también hacia dónde proyecta su carrera como cineasta y más detalles en todo esto bonito que nos ha traído el Festival Arica Nativa por estos días. Buenas noches, ¿cómo estás, Miriam? Buenas noches, muy bien, gracias. Pronuncié pésimo tu apellido, ¿no? No, perfecto. ¿Sí? Bueno, sabes que a veces ocurre aquí que uno no es muy ducho con otras lenguas a veces. Oye, cuéntanos, primero que nada, en la previa conversamos, estás en Chile porque te enamoraste de un chileno. ¿Ah? Así es. Qué suerte Sí. tienen los chilenos a veces. ¿Ah? Oye, 16 años me comentaste. ¿Y cómo nace tu carrera del cine y cómo finalmente llegas a esta película que está compitiendo, que es Tierra Yerma, ¿cierto? Y que es tu primer largometraje. Sí. Bueno, yo empecé más bien como actriz. Trabajé varios años como actriz. Trabajé, entre otros, con un realizador chileno, Raúl Ruiz, y también con Valeria Sarmiento. Y de ahí fui más bien hacia escritura de guiones y después decidí que realmente me gustaba más estar detrás de la cámara que delante de la cámara y tenía historias que yo quería contar a mi manera y la dirección realmente une muchas cosas que a mí me interesan y me gustan mucho, así que ahí como llegué un poco, es un camino bastante, no es tan inusual, hay muchos actores que empiezan a escribir y luego dirigen sus propios proyectos, entonces es bastante normal. Y muy interesante este link con Raúl Ruiz, ¿no? Porque además un cineasta muy innovador, que ha dejado una huella en todo el cine mundial precisamente por su creatividad. Sí, y me imagino que esas cosas como que enamoran a los actores, conocer tipos como Ruiz, ¿no? Sí, claro, y bueno, tenía realmente una gran suerte de poder trabajar con él, tanto como él, con su señora, la cineasta Valeria Sarmiento, que los dos tienen manera muy diferente de trabajar y tienen un cine los dos bien distinto. Entonces para mí como actriz fue realmente varias experiencias muy enriquecedoras, sí, fue muy interesante. Trabajé con Raúl en un corto, en una película francesa que se hizo aquí en Chile y una película más grande que se hizo allá. Y él tenía realmente la muñeca de trabajar a todos los niveles en términos de la producción. Entonces también con el trabajo con él y con la Valeria aprendí un poco siendo la actriz, pero igual aprendí viendo cómo trabajan ellos, sus maneras de el trato en el set, las maneras de enfrentar problemas, los problemas inevitables que surgen en el rodaje, cómo llevar un equipo, cómo entusiasmar a la gente, cómo llevar una historia adelante durante un proceso que finalmente un rodaje es puede ser bastante estresante. Sí, como fuerte. Y cómo hacer de eso finalmente algo que es un juego, que la gente lo pasan bien, que el equipo esté feliz, que los actores se sienten bien realizados creativamente. Y yo creo que aprendí mucho con los dos. Oye, y cuéntanos, ¿cómo llegas a esta historia de Tierra Yerma y por qué finalmente llegar a nuestra región, ocupar como sitio de rodaje, como locación en esta región que por ahí comentamos en la previa que hace como 60 años que no lo ocuparon en un largometraje internacional, sí. ¿no? Bueno, la historia de Tierra Yerma es de dos hermanos de Arica que vuelven de ser mercenarios, de trabajar como contratistas militares privados para compañías norteamericanas en Irak. Entonces la historia se sitúa en varios años después de su vuelta de Irak y uno está en silla de ruedas y el otro trabaja como guardia de noche en el puerto. Y es la relación entre estos dos hermanos que habían sido militares, que luego fueron mercenarios, que vieron cosas en Irak, que hicieron cosas que los marcó, uno queda también lesionado, pero más que nada que los marcó psíquicamente. Entonces, como la relación entre estos dos hombres y
la historia de la película va en dos tiempos, entonces yo muestro la historia de la relación de estos dos hombres y entrecortado con el viaje, digamos, iniciático que hace el hermano menor con la ex esposa del hermano que se suicida, y entonces el menor lleva las cenizas al pueblo altiplánico y tiene como una suerte de road movie que va entre esta historia de los dos hermanos. Entonces vamos como en flashback, flash forward. Vas ahí con dos historias paralelas. Exacto, sí, Perfecto. exacto. Y bueno, la sensación que me dio a mí la primera vez que yo llegué a Arica fue como más o menos una casualidad. Vine de turista, si quieres. ¿Ya? Y al aterrizar en el avión, yo al tiro me sentí en casa. Porque como le comenté antes, yo crecí en el Medio Oriente, en Abu Dhabi. Ya. Oye, hay también tu link con esta historia con Irak también, ¿no? Por supuesto, sí, porque realmente la primera invasión de Kuwait y luego la guerra en 91 y luego después la guerra que empezó en 2003 son dos hitos que marcaron mi adolescencia y postadolescencia. Entonces es algo que yo no lo vi de cerca, pero lo vi bastante de cerca. Claro. Y el vínculo que se hace para mí con Chile, porque los mercenarios chilenos fueron muy apreciados por las compañías norteamericanas, sobre todo los chilenos, más que los colombianos, más que los peruanos. Mira, entonces sí, es una historia bastante ocultada o poco conocido aquí en Chile, la presencia de muchos mercenarios chilenos en Irak. Sobre todo en 2003, 2004, 2005, la embajada australiana en Bagdad era guardada enteramente por chilenos. Los pozos petroleros que se estaban quemando o que quemó Saddam Hussein en el norte de Irak, los bomberos que llegaron para allá tenían como guardia chilenos, que de hecho los llamaron los pingüinos negros. ¿Sí? Porque con el humo estaban completamente... Y pingüinos, bueno, porque es como la asociación que se hace afuera del chileno. Del chileno, del sur, claro. Sí, entonces esta historia, este vínculo entre estos dos mundos, que de una cierta manera son mundos donde yo tengo un lugar, donde yo crecí, y ahora Chile, que yo siento un poco un segundo hogar para mí, este vínculo, este puente, me parecía muy extraño y muy interesante, que se conoce tan poco, que es una historia que no ha sido trabajado ni investigado. Y para responder a la pregunta de por qué Arica, dos razones. El primero es que cuando yo llegué a Arica, yo al tiro me sentía en casa. Porque había una cosa, el paisaje, sí, el paisaje como Abu Dhabi, cuando yo crecí en los Emiratos Árabes Unidos, que uno si lo ve ahora en el internet o las fotos de Dubái, es como puro bling bling, claro, puro rascacielos, pura opulencia total. No era así cuando yo era chica. En los años 80 era un lugar re poco conocido, muy poco cool. No teníamos tiendas, no teníamos como cosas que uno identifica con lo que es ahora. Claro. Los edificios eran toda la altura de Arica actual, entonces... Sí, 4 pisos, nada, claro, máximo. Sí. Y el color de la arena era igual, como también un poco gris, y las dunas más o menos cayendo al mar y con una bruma matinal. Entonces yo llegué a Arica y me sentí como en casa. Y después cuando fui al altiplano, yo sentí ahí una cosa igualmente de fuerte, en el sentido de que donde quería ubicar mi historia de mis dos hermanos y ese viaje iniciático. Y el paisaje me parecía más que interesante, porque eso es muy banal. Era un paisaje que lo sentí intemporal, como completamente... Yo estaba esperando que salga un dinosaurio de detrás de una montaña, como una cosa realmente geológica. Mi papá es geólogo, mi mamá es historiadora, entonces esa mezcla... ver las piedras, los colores de las piedras, uno ve los minerales. Entonces también para mí es como cuando uno habla de las guerras en el Medio Oriente, mucha gente habla de las guerras del petróleo, entonces las guerras que salen de esa excavación de la tierra, ¿no? Sacando la riqueza de la tierra. Sí. Y yo vi en el altiplano
ahí mismo, como los colores de las rocas y todo, las minerales y una riqueza futuro y una... Espero que no digo que no pasa lo mismo, Claro. pero digo que yo veía esa riqueza que se podría excavar. De hecho, se saca bórax, hay mineras que trabajan sí, ahí, sí. hay minerales, están como a la vista, hay una riqueza. Y también la historia de la zona, con lo que llaman la Ruta de la Plata, y los pueblos que habían creado los españoles en sobre de pueblos indígenas, con las pequeñas capillas y las pequeñas iglesias que están siendo restauradas ahora por la Fundación Altiplano, y el maravilloso trabajo que hacen. Esos también son como huellas de las actividades invasoras de los españoles cuando llegaron para sacar la plata de Potosí y llevarlo por ese camino de la ruta hacia Iquique. Entonces también hay como un eco Y a histórico. Arica, salían por Puerto Arica. Arica, sí, perdón. Sí, sí. Y entonces realmente yo sentí que mi historia de mis dos mercenarios no se podría ubicar en Mejor cualquier... lugar. No, claro, tenía que ser aquí, por todas estas razones. Entonces yo sentí como al tiro un vínculo afectivo y emocional con Arica. Y también simbólico, además, Y ¿no? simbólico, exacto, sí. Porque estas historias que se pueden repetir, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Estos paisajes que invitan a lo mejor a pasar a una cosa fastuosa de repente o permanecer así en el tiempo, porque en el fondo el altiplano te dice que puede todo permanecer igual también. Claro, exacto, tiene una cosa... y también me pasó una cosa bien extraña, que fui al increíble museo que está en el Valle de Azapa. El museo exacto, sí. Y hay una sala ahí que es... tú aprietas la luz y miras por la vitrina, y es una sala que es como... La luz es medio como verdoso, y uno ve las momias chinchorro, Sí. que están encima de como camillas metales. Y uno aprieta la luz y la luz se queda un rato y después se apaga y estás como en oscuridad. Y me pasó una cosa, de nuevo, como la intemporalidad, porque las momias casi parecían, encima de esas camas metálicas, casi parecían como muertos recientes. Entonces yo venía llegando con la historia de los bombardeos, la guerra de Irak, y eran casi como si estas momias tenían sus hermanos. Sus símiles ahí. Exacto, sí, y de ahí de nuevo el tiempo como que se fue achicando. Finalmente nunca escribí una escena para filmar allá, pero ni siquiera lo escribí, después lo descarté por varias razones. Pero puede quedar para otra historia. Puede quedar para otra historia, eso sí. Sí. Oye, Miriam, te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche a conversar con nosotros. Bueno, hoy estrenaste tu film acá en Arica, con mucho éxito. Sí, en el puerto de Arica, donde transcurre parte de la historia también de tu película, y todo el éxito. Y gracias además por escoger nuestra tierra, porque también la cultura y el arte siempre es una oportunidad para los territorios, y ponernos en vitrina en una película internacional, para nosotros, por lo menos como región, es una oportunidad. Es una película internacional, pero es muy de aquí. Y eso también es gracias al apoyo de la Fundación Altiplano, al apoyo del Festival Arica Nativa, que me ha brindado un apoyo durante varios años. Y realmente es gracias a ellos también que yo pude hacer este trabajo. Ya, así que... mucho éxito. Gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.